Maestros, buenas tardes. Miren, les comparto las orientaciones para la cuarta sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar, bueno, del taller intensivo de formación continua para docentes y Consejo Técnico Escolar. Salieron, bueno, las compartieron anoche, ayer lunes 15 de enero, y ya están en la página oficial con otra serie de insumos. Son tres orientaciones, una para supervisores y directores, otra para educación básica dirigida a los maestros de educación básica de todos los niveles y otras orientaciones que se llama Sumando Saberes, Sumando Saberes. En esa de Sumando Saberes hay que leer el texto, son como, no me acuerdo cuántas páginas, ahorita les digo cuántas páginas son. Hay que leer el texto, darle una buena leída y luego compartir este, con el colectivo por lo que nos piden, lo que nos piden en las orientaciones. Entonces, les comparto pantalla para, pues con tiempo, revisar las orientaciones. Miren, yo creo que fueron dos sesiones de consejo técnico donde pidieron el apoyo de los supervisores y de los inspectores para aterrizar la nueva escuela mexicana y luego en los talleres también, en los talleres del 3, 4 y 5 de enero y ahora otra vez en esta sesión de consejo técnico. Van tres sesiones de consejo técnico y en los talleres de enero donde están pidiendo la intervención de los supervisores y de los directivos para que esto pueda aterrizar en las escuelas. No me quiero tardar mucho, es algo muy sencillo. Déjenme, les voy a compartir la pantalla para decirles, pues aquí están, estas son las orientaciones para la preparación de la cuarta sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar y el taller intensivo de formación continua para docentes. Va dirigida a directivos y supervisores de educación básica desde inicial, preescolar, primaria y secundaria. ¿Por qué dice orientaciones para la preparación de la cuarta sesión? Bueno, porque de aquí en adelante, en esta cuarta, en la quinta, sexta, séptima y octava, va a haber orientaciones para los directivos y supervisores para la preparación de las siguientes sesiones de consejo técnico. Por eso dice así, es la primera vez, orientaciones para la preparación de la cuarta sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar y el taller intensivo de formación continua para docentes este, para directivos y supervisores de educación básica. Enero de 2024, ciclo escolar 2023-2024. Bueno, empezamos con la presentación. En la presentación nos dice que al menos hablando de directoras y supervisores o directores y supervisores, nos dice que, bueno, hay un compromiso compartido que todas y todos los involucrados, o sea, ellos, supervisores y directores, en la educación tenemos desde nuestras diversas trincheras. Aquí nos habla de un compromiso que todos tenemos desde nuestras diversas trincheras de estar involucrados en la nueva escuela mexicana, en que esto pueda consolidarse y aterrizar en las aulas. Bueno, hay que consolidar la apropiación e implementación del Plan de Estudios 2022. Hay que hacer una autorreflexión. Los supervisores y directores tienen que hacer una autorreflexión y análisis colectivo, para acompañar y apoyar a nuestros colectivos docentes. Hay que contribuir a la transformación que se necesita, o que necesita la práctica de nuestras y nuestros maestros. Aquí es muy importante porque aquí va incluido pues una reflexión que tienen que hacer los supervisores y directores sobre cómo organizan sus consejos técnicos de zona o de escuela. Bueno, y aparte hay que consolidar la propuesta curricular de cada una de las escuelas. Aquí nos dice consolidar la propuesta curricular desde cada escuela. Bueno, aquí se debe de referir al programa analítico de cada una de las escuelas. Eso es lo que les pide a los supervisores y directores, supervisoras y directoras o inspectores y inspectoras, pues de educación básica. En la agenda del trabajo para esa, sesión,
de supervisores con directores, bueno, tiene dos propósitos, que son los mismos dos momentos que vienen marcados aquí. Un propósito es reconocer las concepciones pedagógicas que orientan la práctica directiva cotidiana. Y aparte, hay que preparar la cuarta sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar y el taller de formación continua para docentes. En cuanto al reconocimiento de las concepciones pedagógicas que orientan la práctica directiva como primer propósito, bueno, aquí, bueno, van a revisar primero el video de la maestra Leticia Ramírez Amaya, el que hace para la sesión. Bueno, en este punto de orientaciones de las concepciones pedagógicas que orientan la práctica directiva, bueno, hay que llevar a cabo la transformación educativa que requiere nuestro país, parte de reconocer nuestras construcciones pedagógicas para, en su caso, reconstruirlas. Y aquí nos dan unos ejemplos, dice, observen algunos de los escenarios más representativos en que se organizan las sesiones de consejo técnico, ya sea de zona de escuela, y viene esta que es tradicional, esta organización que es tradicional, esta que es cara a cara, esta que es pues tipo seminario y esta que es una plenaria. Son cuatro formas representativas en que se organizan o se pueden haber organizado las sesiones de consejo técnico. Nos hacen aquí las preguntas para reflexionar sobre cómo se desarrollan las sesiones de consejo técnico en nuestras zonas escolares o en nuestras escuelas, nos hacen todas estas preguntas. ¿Cómo organizan el espacio físico de las sesiones? ¿Por qué lo organizan de esa manera? ¿Dónde se ubica usted como directivo? ¿Hay lugares reservados a directivos? La distribución del espacio cambia durante la sesión del consejo técnico. Además de mesas y sillas, ¿qué otros elementos del espacio en el que se desarrolla el consejo técnico se utilizan y cómo? ¿De qué manera la forma en que organiza el Consejo Técnico Escolar refleja sus concepciones pedagógicas? ¿Cuáles son esas concepciones? Y expóngalas al colectivo. Bueno, aquí lo importante es, aparte de qué tipo de comunicación predomina en estas formas de organización, es la que usted busca establecer conscientemente. Pero lo importante de esas preguntas es qué cambios haría en la forma de organización de las sesiones de Consejo Técnico y cuáles son las razones para llevarlos a cabo. Esto es lo importante de la sesión de los supervisores con los directivos. ¿Qué cambios haría en la forma de organización de las sesiones de consejo técnico y cuáles son las razones para llevar a cabo esos cambios? Y acá están las formas en que se pudieron haber organizado los consejos técnicos de forma tradicional, que es lo común, cara a cara, seminario o en plenaria. Puede haber más, pero aquí nada más nos presentan estas cuatro formas de organización. La más tradicional es la que hemos visto en muchas escuelas o en muchas zonas escolares, donde pues hay compañeros supervisores o inspectores o directores o directoras que lo que hacen es leer las orientaciones desde la página 1 hasta la última y no se detienen y no analizan y no reflexionan sobre algunos puntos importantes durante la lectura de las orientaciones. Hay quienes pues leen, como dicen, de cabo a rabo todas las orientaciones y pues ahí se les va mucho tiempo, ahí se les va mucho tiempo, pero no aterrizan o no concretan en nada. Les sigo aquí con el documento. Bueno, dice, la siguiente actividad tiene el propósito de explicitar las concepciones pedagógicas que poseen acerca de las tareas de directivos y supervisores en el acompañamiento pedagógico en las sesiones de consejo técnico o allá en las escuelas. Por ejemplo, dice, los inspectores y supervisores, junto con los directores, tienen que elaborar en esta cuarta sesión de consejo técnico, deben de elaborar un escrito breve donde describan una práctica de acompañamiento pedagógico que hayan realizado recientemente con las y los docentes o colectivos escolares dentro del tiempo que dedican a estas actividades. Deben de elaborar un escrito breve donde describan una práctica de acompañamiento pedagógico que hayan realizado pues a los colectivos docentes en las escuelas. Comenten en colectivo el sentido que le dieron a esa práctica a la que van a escribir
el sentido que le dieron a esa práctica y discutan dichas prácticas de acompañamiento y elaboren algún organizador gráfico que sintetice la discusión que han tenido, donde incluyan en ese organizador gráfico van a sintetizar la discusión, donde incluyan las prácticas de acompañamiento y las ideas que sustentan dichas prácticas. Estos dos elementos, las prácticas de acompañamiento y las ideas que sustentan dichas prácticas, es un producto que debe de complementar, pues, el producto de ese escrito breve donde describen una práctica de acompañamiento, porque ya desde la segunda y tercera sesión y el taller del 3, 4 y 5 de enero les pidieron que acompañaran, que acompañaran a sus colectivos docentes, a sus consejos técnicos de las escuelas, de sus zonas escolares, y bueno, y que registraran lo que habían realizado en esos acompañamientos. Y ahora les están pidiendo que elaboren un escrito breve donde describan una práctica de acompañamiento pedagógico. No, nada con que ya vine y ya me voy, vieja, o nada más vengo a saludarlos a ver cómo están, o vengo a desearles feliz año. No, los compañeros supervisores o inspectores, o los directivos deben de hacer sus prácticas de acompañamiento pedagógico. Y dice que hayan realizado recientemente porque lo están pidiendo desde la segunda y tercera sesión y desde el taller del 3 al 5 de enero. Maestros, nos dice que este organizador gráfico que vayan a hacer los directores o los supervisores con estos dos puntos, las prácticas de acompañamiento y las ideas que sustentan dichas prácticas, este organizador va a ser el punto de partida de las actividades que se van a proponer a lo largo de las siguientes sesiones de consejo técnico durante este ciclo escolar, o sea, de febrero a junio. Y miren, por ejemplo, aquí en febrero nos dice, aquí en esta sesión de preparación del consejo técnico, este es el nuevo giro que le están dando a los consejos técnicos, ¿eh? Este es el nuevo giro que le están dando a los consejos técnicos. Aquí nos dice que las siguientes sesiones, febrero, abril, mayo y junio, porque en marzo no hay por la Semana Santa, en estas 4 sesiones van a ser sesiones de preparación del Consejo Técnico. Entonces aquí van a preparar la quinta sesión, en febrero, en abril van a preparar la sexta, en mayo van a preparar la séptima sesión y en junio van a preparar la octava sesión. En el mes de febrero, la temática pues, son las características de los docentes y colectivos que se deben considerar para el acompañamiento pedagógico. Pues va a ser muy importante porque al final les van a pedir que hagan un registro de unas observaciones durante el acompañamiento, Y luego acá dice, en abril van a hacer una guía de observación de ese acompañamiento. En mayo van a hacer análisis de la observación de las prácticas de acompañamiento pedagógico de los supervisores a las escuelas. Y en junio van a ver propuestas de acompañamiento pedagógico. Van a sacar, yo creo que las mejores propuestas de acompañamiento pedagógico para llevarlas el siguiente ciclo escolar. Yo así lo entiendo. Entonces, aquí nos dice, para la preparación de la cuarta sesión ordinaria, bueno, aquí lo más importante, les piden que propongan las acciones de organización necesarias para el desarrollo del consejo técnico con sus colectivos, para esta cuarta sesión y que diseñen una presentación original para ser usada en toda la zona escolar. Que diseñen una presentación original de la sesión para ser utilizada en toda la zona escolar, en todas las escuelas. Yo creo que ya lo han estado haciendo los compañeros, al menos en Nuevo León, a mí me ha tocado ver que en secundarias o en primarias, incluso en educación especial, se hace una presentación original que no es las orientaciones que nos mandan como insumos, se hacen unas presentaciones originales y se trabajan en todas las zonas, en todas las zonas. Entonces, pues esto sí es muy interesante. Entonces, bueno, le seguimos aquí. Ya que diseñen una presentación original para ser usada en toda la zona, entonces les dicen aquí, dice, en el caso de las escuelas de educación secundaria, se reanuda la estrategia en el aula prevención de adicciones. Fíjense, reviven
reviven este documento que ya había estado olvidado varios meses, reviven este documento que ya había estado olvidado varios meses, yo creo que desde agosto a la fecha, reviven este documento y van a volver a hablar de las adicciones, de la estrategia en el aula para la prevención de las adicciones, sobre todo de aquellas drogas que manejamos cuando se dio a conocer esta estrategia en el aula, prevención de adicciones. Esto es todo el documento, maestros, esto es todo el documento en referencia a las orientaciones para la preparación de la cuarta sesión ordinaria. En el siguiente mes van a venir las orientaciones para la preparación de la quinta sesión ordinaria. Y en el siguiente consejo técnico, orientaciones para la preparación de la siguiente sesión ordinaria. Y así todo el ciclo escolar. Déjenme nada más les comparto así rapidito lo de educación básica, que es para los maestros y maestras de preescolar, primaria y secundaria. Bueno, yo creo que desde educación inicial. Entonces, estas orientaciones para la cuarta sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar y el taller intensivo de formación continua para docentes, bueno, así es el nombre, pues al que estamos acostumbrados en todas las sesiones. Entonces nos dice aquí, nos dice, estimadas maestras y estimados maestros, daremos continuidad al proceso de transformación educativa en el que está comprometido el gobierno de la Cuarta Transformación. Supuestamente el gobierno de la Cuarta Transformación, pues está comprometido con la transformación educativa de lo que es la nueva escuela mexicana. Lo importante en este ciclo escolar, pues nos dicen que hay que consolidar la implementación del Plan de Estudios 2022 y esto implica centrar la mirada en la pertinencia del programa analítico que se construyó en cada escuela y en la planeación didáctica que de él se deriva. Maestros, esto del programa analítico, pues es un tema que ya tenemos con él desde el 2 al 6 de enero de 2023. Bueno, y hay compañeros que terminaron su programa analítico en lo individual para su grupo, para sus alumnos, para su grado, dependiendo de su fase, pero el compendio o la recopilación de todos esos programas analíticos, pues va a formar lo que es el programa analítico de escuela, que es lo que están pidiendo. Nos dice también que el programa analítico se mejora continuamente. De la práctica docente cotidiana se recuperan elementos para enriquecerlo y en ello el trabajo del colectivo docente y del Consejo Técnico Escolar es fundamental. Nos dice, el programa analítico se mejora continuamente. ¿Por qué? Porque ya nos habían dicho en la sesión de octubre o de noviembre que la evaluación diagnóstica, que es parte del programa analítico, que la evaluación diagnóstica no termina en agosto o termina en septiembre. Esa evaluación diagnóstica se va enriqueciendo durante todo el ciclo escolar. Hay que enriquecer la propuesta curricular desde cada escuela y como consecuencia avanzar en el fortalecimiento de la educación pública. Maestros, para enriquecer la propuesta curricular de cada escuela, bueno, hay que enriquecer los programas analíticos de cada maestro para cada grupo, para cada grado de cada una de las fases. En la agenda del trabajo, pues tiene dos propósitos. Uno, otorgar un sentido humanista a la práctica educativa a partir del vínculo escuela-comunidad y sus implicaciones en la transformación educativa. Y el otro propósito es considerar en el diseño de la planeación didáctica y de proyectos los rasgos que describen la realidad social en la que está inmersa la escuela y que están presentes en el programa analítico. ¿Cuáles son esos rasgos que describen la realidad social en la que está inmersa la escuela? ¿Cuáles son? Bueno, los tienen que analizar en esta cuarta sesión de Consejo Técnico. Le seguimos aquí, bueno, pues también nos dice que la comunidad, hablando de la propuesta curricular 2022, de esta propuesta curricular 2022, o este plan de estudio 2022, coloca a la comunidad como el espacio social, cultural, político, productivo y simbólico en el que se inscribe la escuela, entendida como el núcleo, la escuela, el núcleo de las relaciones pedagógicas, así como de los procesos de enseñanza y aprendizaje, para que las y los estudiantes desarrollen al máximo todas sus potencialidades y capacidades en el seno de una comunidad a la que sirven y que les sirve. Esto viene en el Plan de Estudios 2022, página 57. Hay tres razones
por las que se coloca a la comunidad urbana o rural, local, nacional y mundial. Hay tres razones por las que se coloca a la comunidad, ya sea urbana o rural, local, nacional o mundial, como foco de los procesos educativos. Número uno, primera razón, nos dice que la escuela no es un espacio aislado de la comunidad. Al contrario, la escuela está en relación con la vida de las personas que acuden en ella o a ella todos los días con sus lenguas, costumbres, hábitos, identidades, relaciones, afectos y expectativas. Y estas se construyen y vinculan con otras personas en diferentes espacios de una comunidad urbana o rural. La escuela convoca a niñas y niños, a sus jóvenes y adolescentes, a sus adultos, a sus abuelas y abuelos a aprender cosas valiosas, acercándose mutuamente para descubrir lo que tienen de específicamente humano, así como lo que tienen en común con los demás. Esa es una razón por lo cual se coloca a la comunidad como foco de los procesos educativos, como foco de los procesos educativos. La segunda razón dice que los conocimientos, saberes, valores y relaciones que construyan las y los estudiantes solo pueden ser incorporados de manera integral en su vida cotidiana en el marco general de la comunidad en la que habitan, incluyendo a la escuela. Aparte, lo que se trata es que sus aprendizajes de los alumnos sean llevados a otros espacios de su vida escolar y comunitaria para que construyan nuevos significados con lo aprendido, problematizando la realidad y fortaleciendo así la educación de ciudadanas y ciudadanos que participan en la construcción de una sociedad democrática. La tercera razón por la que la comunidad se coloca como foco de los procesos educativos, la tercera razón nos dice que la escuela debe considerar los conocimientos y saberes socialmente construidos de la vida comunitaria por las y los estudiantes, así como el sentido que ellos le dan en el proceso de enseñanza y aprendizaje para discutir e inclusive problematizar el contenido del plan y programas de estudio a la luz de la realidad concreta que viven. Algo muy importante que dice aquí, dice, tal como invita Paulo Freire, citan a Paulo Freire, con la siguiente pregunta, por qué no establecer una intimidad necesaria entre saberes curriculares? ¿Por qué no establecer una intimidad necesaria entre saberes curriculares fundamentales para los alumnos y la experiencia social que ellos tienen como individuos? Y en este punto o en este aspecto, bueno, nos invitan a que leamos también pues el texto de Pablo Freire o que veamos el video de Pablo Freire sobre la pedagogía del diálogo, sobre la pedagogía del diálogo. Nos dice que para profundizar en todos estos elementos, dice, escriban en una hoja un aspecto de su práctica docente que reproduzca rutinas tradicionales y una propuesta de cómo transformarla. Miren, nos recuerda en estas orientaciones, nos recuerda que el plan de estudios establece que la agenda de la formación de las profesoras y los profesores parte de las experiencias y saberes, estos en sus contextos y circunstancias específicas, así como de los significados que les otorgan en el espacio escolar y más allá de este, lo cual les servirá para construir aquello que les es común y al mismo tiempo los vincula con los saberes y las culturas en las que viven sus estudiantes. Maestros, aquí nos están pidiendo, déjeme, dejo de compartir pantalla. Le están pidiendo a los docentes lo mismo que a los supervisores y directivos. Allá les están pidiendo que escriban, pues en una hoja cómo es un acompañamiento pedagógico en las zonas escolares, en las escuelas, a ellos. Y ahora aquí le están pidiendo al docente, que escriba, bueno, pues se lo repito, que escriba en una hoja un aspecto de su práctica docente que reproduzca rutinas tradicionales y una propuesta de cómo transformarla. Acuérdense ustedes que a los profesores y directores les presentaron 4 formas en que se organizan los consejos técnicos, la tradicional y otras 3 más. Y bueno, les están pidiendo que qué tienen que cambiar, que qué tienen que cambiar. Y en el caso de los maestros, aquí nos está pidiendo o le están pidiendo al maestro que escriban en una hoja un aspecto de su práctica docente
que reproduzcan rutinas tradicionales y una propuesta de cómo transformar esto. Esto va a ser un producto muy importante que deben determinar cada uno de los maestros en el consejo técnico. Dice, posteriormente, ya que escriban en una hoja un aspecto de su práctica docente que reproduzca rutinas tradicionales, bueno, posteriormente algunas o algunos docentes expondrán al resto del colectivo su ejercicio, pero les piden que observen el video de Paulo Freire, Pedagogía del Diálogo, y que realicen una lectura colectiva del texto. Es necesario sumar saberes. Del texto es necesario sumar saberes. Y pongan atención a los siguientes puntos. Y aquí vienen 4 puntos. Dice, la reinvención de la escuela y la relevancia del contexto. Ese es un punto. Van a ver el video sobre la pedagogía del diálogo de Paulo Freire. Bueno, perdón, van a leer el texto. Es necesario sumar saberes, que es un texto, aquí está, miren, es un texto de 10 páginas, es un texto de 10 páginas. Dice, eh, al leer ese texto, es necesario sumar saberes, es un texto de 10 páginas. Miren, se los comparto. Es pura letra, no trae dibujitos, no hay nada subrayado. Es pura letra, tendrán que leer, pues son como 10 páginas, pero le quitamos la primera, quedan 9 páginas, porque la primera es la presentación. Déjenme checar. Sí, la primera es la presentación. Y luego la segunda, pues trae unos datos ahí de bibliografía. Si le van a quitar 2 páginas, van a quedar 8 páginas de pura lectura. Pero bueno, eso yo no lo voy a leer, les sigo compartiendo aquí. Van a leer ese texto, es necesario sumar saberes y van a ponerle atención a los siguientes puntos. En el texto, ¿qué se comenta sobre la reinvención de la escuela y la relevancia del contexto? En ese texto, ¿qué se comenta sobre el rompimiento con los paradigmas dominantes del conocimiento? En ese texto, ¿cuál es la importancia de la relación escuela-comunidad y de tomar en cuenta las diferentes realidades que la envuelven? En ese texto, ¿qué habla sobre la escuela como un espacio vivo en permanente transformación y reinvención? Esos 4 puntos los van a tener que tomar en cuenta al hacer la lectura colectiva del texto. Es necesario sumar saberes. Ese texto es de Orlando Fals Borda. Orlando Fals Borda. Y bueno, a partir de esa lectura hay que intercambiar puntos de vista tomando en cuenta los siguientes cuestionamientos y vienen las preguntas que se tienen que hacer. Tienen que realizar de manera individual la lectura del siguiente fragmento del libro Cartas a Guinea-Bissau. Es la carta 3 de Paulo Freire. Tienen que leer esta carta de la número 3, esta carta, la número 3, que es un fragmento del libro Cartas de Guinea a Guinea-Bissau de Paulo Freire, y bueno, van a realizar esta lectura individual. Y luego les van a decir que reflexionen acerca de las ideas que propone el texto y cómo se relacionan con la autonomía profesional, cómo se relacionan con la autonomía profesional de las maestras y los maestros. Maestros, ya como el segundo propósito de esta sesión, de este consejo técnico, dice ajustes a la planeación didáctica para el siguiente periodo. Aquí dice para el siguiente periodo, pero no es para el siguiente periodo de marzo, abril, mayo, junio. O sea, es para este periodo, porque estamos en el segundo periodo, estamos en el segundo periodo. El primer periodo se terminó en noviembre, el segundo periodo es de noviembre y diciembre. A ver, el primer periodo se terminó en noviembre, el segundo periodo fue diciembre, enero y febrero, porque al final de febrero, de acuerdo a cómo está organizado los consejos técnicos desde septiembre a finales de febrero, nos van a pedir en ese consejo técnico que hagamos la planeación didáctica del siguiente periodo, o sea, de marzo, abril, mayo y junio. Así está programado en las orientaciones que nos dieron en septiembre, cómo están organizados los consejos técnicos. Entonces, aquí nos dice que hagan ajusten a la planeación didáctica, ajustes a la planeación didáctica para el siguiente periodo, privilegiando la vinculación con el uso de los libros de texto gratuito o los materiales educativos. Y les van a hacer estas preguntas. Retomen su planeación didáctica del segundo periodo, o sea, de diciembre, enero y febrero. Retomen su planeación didáctica del segundo periodo y analicen
¿Cómo han incorporado la realidad del contexto de su comunidad? ¿Cómo han incorporado la realidad del contexto de su comunidad? ¿En qué medida las actividades que proponen en su planeación didáctica implican relaciones pedagógicas y prácticas docentes acordes a las propuestas de la nueva escuela mexicana? Tendrán que hacer un buen análisis. Otra pregunta, ¿de qué manera el uso de los libros de texto gratuito o los materiales educativos propician que sus estudiantes pongan en juego sus saberes y analicen la realidad del contexto de su comunidad? Y la última pregunta es, ¿cómo promueven en su planeación didáctica, cómo promueven elementos de transformación de la escuela y la comunidad? No sé si es mucho lo que están pidiendo o es poco, pero de que tienen que hacer es la reflexión de esas cuatro preguntas, pues las van a tener que hacer. Nos dice que incluyan en el diseño de su planeación didáctica acciones concretas que expresen los aspectos anteriores, que incluyan, en caso de no tenerlos, en su planeación didáctica acciones concretas que expresen los aspectos anteriores. Si no están en su planeación, bueno, pues les van a pedir que las incluyan. ¿Y quién va a revisar esto en las escuelas? ¿Quién va a revisar esto en las zonas escolares? Bueno, por los supervisores, los inspectores y los directores. Entonces, ellos tendrán que estar empapados, muy empapados de toda esta información. Para terminar, porque ya vamos a terminar, nos dice, recuerden que el diseño del programa analítico y la planeación didáctica se realiza a partir de, el diseño del programa analítico y la planeación didáctica se realiza a partir de, hay que considerar todos los contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje de los programas sintéticos. Hay que considerar todos los contenidos. Ahora nos están diciendo pues que no vamos a tomar los contenidos que requieran nuestros alumnos, nuestro grupo, nuestro grado, que hay que considerar todos los contenidos y PDA de los programas sintéticos y que estos se trabajan preferentemente en proyectos. Maestros, atención, no obstante, algunos de ellos o algunos de los contenidos o de los PDA, algunos de ellos de los contenidos o de los PDA pueden abordarse con otras metodologías pueden abordarse con otras metodologías, que no es necesario, como lo dijo Mejoredo en su fascículo 6, en la página 13, para este taller de enero, del 3, 4 y 5 de enero, Mejoredo le dijo a la Secretaría en ese documento, en el fascículo 6, página 13, que, que el trabajo por proyectos no impide, el trabajo por proyectos no impide que los maestros, los docentes utilicen otras metodologías para trabajar aquellos contenidos o PDA que no puedan incluirlos en los proyectos. Maestros, esto es todo. Ya sigue la gestión escolar y asuntos particulares de la escuela. Bueno, aquí ya le van a dar continuidad, pues, a su programa escolar de mejora continua, pero ya no voy a meter aquí porque aquí también habla de darle continuidad a la estrategia en el aula, prevención de adicciones. Si te drogas, te dañas. Si te drogas, te dañas. Y aquí termina, pues, la información de lo más importante de estas pues, orientaciones para la cuarta sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar y el taller intensivo de formación continua para docentes de inicial preescolar, primaria y secundaria. Maestros, esta es la información, se las comparto. Anoche, de ayer, lunes 15, ya se compartieron estos insumos. Hay dos videos. El de, ¿cómo se llama? La pedagogía del diálogo, ¿no? La lectura del video de Pablo Freire, la pedagogía del diálogo, creo que así se titula. Ese es un video. Y hay otro video de Sumando Saberes. Son dos videos que vamos a tener. Uno dura 19 minutos y el otro dura 7 minutos, pero sí es importante que lo retomemos. Maestros, son 34 minutos de este video. Estas son las orientaciones para la cuarta sesión del Consejo Técnico Escolar, del Consejo Técnico Escolar del 26 de enero del 2023. Compartan este video, compartan este video. En el nombre de este video les voy a poner la liga para que bajen los tres insumos, las tres orientaciones para este Consejo Técnico, para que las tengan. Nos vemos en el siguiente video. Este es el video 582.
Este es el video 582. Nos vemos en el siguiente video.